Hablemos de generalidades de las fracturas, que es un componente muy frecuente en el servicio de urgencias en nuestra práctica clínica. Para hablar de fracturas, inicialmente debemos tener claro cuál es la biología ósea. Inicialmente, para hablar de biología ósea, histológicamente nosotros vamos a encontrar que el hueso es un tejido conjuntivo mineralizado, muy vascularizado y que tiene inervación propia. Está estructurado en laminillas de matriz osteoide calcificada y básicamente está dividido en un componente compacto que se encuentra hacia la periferia, y yéndonos hacia el interior del hueso vamos a encontrar levemente una porción esponjosa. Claramente estas porciones son más grandes o más pequeñas dependiendo del tipo de hueso que ya vamos a ver más adelante. El hueso que se encuentra compacto, que se encuentra hacia la periferia, es también llamado hueso cortical y está estructurado en conductos de Hebers recubiertos de laminillas en disposición concéntrica, como ustedes ven en esta imagen. Sobre la porción interna del hueso vamos a encontrar una maraña ósea perforada, llamada también hueso esponjoso o trabecular. Eso lo constituyen laminillas óseas que van a estar delimitadas por cavidades areolares. Ahora, ¿cómo se compone toda esa matriz ósea? Tenemos una matriz mineral que está compuesta principalmente de cristales de hidroxipatita, llamado también fosfato cálcico, que lo que va a aportar es dureza y resistencia a este hueso. Ahora, claramente necesitamos tener algo de elasticidad en el hueso para poder soportar cargas, y estas cargas están o se confieren gracias a la composición de colágeno tipo 1 y proteínas no colágenos que van a darle algo de elasticidad al componente óseo. ¿Qué células vamos a tener nosotros? Vamos a tener muchas células, pero principalmente vamos a tener osteoblastos, osteoclastos y osteocitos, que ya vamos a ver la función de cada uno. ¿Qué tipo de huesos tenemos? Tenemos huesos largos, cortos, planos, irregulares y sesamoideos. Ejemplo de huesos largos, por ejemplo el fémur y el húmero. Ejemplo de huesos cortos, los huesos de la mano o del pie, que son los huesos del carpo y del tarso. Huesos planos como el cráneo, como la escápula. Huesos irregulares como las vértebras, por ejemplo, y huesos sesamoideos como la rótula. ¿Qué función tienen los huesos largos? Principalmente de soporte y de palanca para el movimiento. Los huesos cortos tienen una función de estabilidad y de soporte. Los huesos planos, como por ejemplo el cráneo, tienen una función principal de protección de la masa encefálica, y también tienen, digamos, una función de superficie para la inserción de diferentes músculos. Los huesos irregulares, como las vértebras, tienen múltiples funciones. Tienen funciones de resguardo para la médula, tienen funciones relacionadas con el movimiento, con el soporte. Los huesos sesamoideos, como la rótula, por ejemplo, tienen una función principal y es modificar la acción muscular. Tiene una función de palanca para poder optimizar el movimiento basado en ciertos músculos para ejercer movimientos, como les decía, de palanca. Continuando con la biología ósea, pues les mencionaba que tenemos múltiples células. Tanto el hueso cortical como el hueso esponjoso tienen células especializadas, matriz orgánica y una fase mineral. Esas células se encuentran dentro del propio tejido óseo o en el estroma conjuntivo de la médula ósea, que va a estar rico en células mesenquimales pluripotenciales indiferenciadas. Entonces, en el estroma medular podemos encontrar células hematopoyéticas, células mesenquimales, adipocitos, macrófagos, mastocitos y células endoteliales. ¿Por qué? Porque el hueso no solamente tiene esas funciones que les mencionaba, también tiene una función relacionada con la respuesta inmunológica. Ahora, propiamente el tejido óseo de la matriz mineral, vamos a tener osteoblastos, preosteoblastos, osteocitos, osteoclastos, preosteoclastos y células linfoides, que ya vamos a ver la función de cada una de estas. ¿Cuál es la función del tejido óseo, digamos, de manera general y de manera completa? Lo principal, lo que decía al inicio, tiene una función de sostén, forma el soporte del cuerpo, permite la inserción y el origen de tendones para generar movimiento mediante la contracción muscular. Tiene una función de protección, resguarda órganos vitales como el encéfalo en el caso del cráneo, pulmones y corazón en caso de las costillas, por ejemplo en el tórax. Resguardan la médula espinal, como por ejemplo la columna vertebral. Tiene una función de reservorio mineral. El hueso almacena calcio, fósforo y regula la homeostasis del calcio por acción de la paratormona. Hay calcitonina y vitamina D. Tiene una función relacionada también con la hematopoiesis.
¿sí? La médula ósea produce eritrocitos, leucocitos y plaquetas, importante. Ahora, el hueso también tiene una función endocrina, ya que los osteoblastos secretan osteocalcina y esta osteocalcina participa en el metabolismo de la glucosa. Bien, hablamos de la función de los osteoblastos, osteoclastos y los osteocitos. Entonces, los osteoblastos son células muy grandotas, miden entre 20 a 30 micras, son células que tienen bordes irregulares, tienen una forma poliédrica, tienen un citoplasma basófilo con un aparato de Golgi y un retículo endoplasmático rugoso de un tamaño bien importante. Estas células pues van a preceder de células mesenquimales pluripotenciales, como les decía al inicio, de la médula ósea, del endostio, del periósteo y de los pericitos perivasculares. Ahora, ¿cuál es la función de este osteoblasto? La función principal es sintetizar la matriz orgánica de, digamos, a una velocidad de 2 a 3 micras por día. Es decir, que eso está relacionado con la capacidad de consolidación ósea. ¿Sí? Esas células expresan una enzima característica llamada fosfatasa alcalina, que lo que van a ayudar es a permitir la mineralización de un, digamos que de un fragmento fracturado, por ejemplo, entre 1 a 2 micras por día. La vida media de los osteoblastos en los humanos, pues digamos que es relativamente corta, va entre 1 a 10 semanas. Estas células tienden a desaparecer por propios mecanismos de apoptosis, se transforman en células limitantes o de revestimiento en los osteocitos, es decir, digamos que continúan una función, no mueren del todo, se convierten y pasan a funcionar como una medida de soporte en la unidad celular propia del hueso. El osteocito, que es esa unidad propia del hueso que les acabo de mencionar, una vez mineralizada la matriz, pues algunos osteoblastos van a quedar atrapados dentro, ¿cierto? Se van a transformar en osteocitos, como le digo, para generar o continuar una función de soporte. Los osteoblastos, los osteoclastos y las células limitantes se van a encontrar sobre toda la superficie ósea, mientras que los osteocitos van a estar bien al interior. ¿Cuál es la función de los osteocitos? Van a participar en la síntesis y en la mineralización de la matriz osteoide. Sin embargo, digamos, hay una creencia que la función principal es controlar el remodelado óseo cuando detecta muchas variaciones mecánicas de las cargas. ¿Listo? Ahora, estas células tienen digamos, una estructura estrellada y el cuerpo se sitúa en el interior de lagunas osteoplasmáticas de los procesos citoplasmáticos que se van a comunicar entre sí en los conductos calcóforos, donde van a estar llenos de esa matriz, digamos, extracelular del hueso. El osteoclasto son células mucho más grandes, miden hasta 100 micras, son multinucleadas, son ricas en mitocondrias y en vacuolas y van a preceder de células hematopoyéticas denominadas como unidades formadoras de colonias de granulocitos y macrófagos. ¿Sí? Entonces también tienen, digamos, este osteoclasto también tiene una función bien importante, digamos, relacionada a la inmunomediación. Son células que su función principalmente están relacionadas con la reabsorción ósea. Estos osteoclastos tienen dos especializaciones en la membrana. Uno, un borde en cepillo que los ayuda, digamos, como a remodelar el hueso. Tienen, digamos, además que esos bordes en cepillo le ayudan a movilizarse hacia la zona donde se necesita reabsorber el hueso. Y además tienen una función, digamos, ese borde en cepillo que los ayudan a adherirse a la superficie mineralizada cuando esto así lo requiere. Ahora, por otra parte, vamos a conocer cuáles son, digamos, las divisiones del hueso, ya teniendo en cuenta cuál es la composición de la matriz ósea. Pues resulta que los huesos largos, tomándolo como ejemplo, pues están compuestos en unas zonas, ¿cierto? En unas zonas proximales y en unas zonas medias y distales. En las partes proximales vamos a encontrar las epífisis, ¿sí? Que son los extremos del hueso. Tenemos epífisis proximal y epífisis distal. Como les acabo de decir, son las zonas más alejadas del hueso. Tenemos, continuando la epífisis, vamos a tener una pequeña porción llamada metáfisis. Tenemos igualmente una metáfisis proximal y una metáfisis distal. Y tenemos un cuerpo central, que es la diáfisis, que está entre las metáfisis proximal y distal.
Bien, dentro de esa epífisis proximal, pues nosotros vamos a encontrar una característica y es que el hueso es ensanchado. En el caso, por ejemplo, del fémur, vamos a tener una cabeza, un cuello y un trocánter. Vamos a tener dentro de esa composición principal hueso trabecular predominantemente. Aquí el hueso cortical no es como el fuerte, es el hueso esponjoso y tiene una función relacionada con la articulación, ¿cierto? Las metáfisis, digamos que empiezan ya a conformar un poquitico más ese hueso compacto. Es una zona de transición entre la epífisis y la diáfisis. En los niños es aquí donde se ubican las placas de crecimiento, que es un componente o un contenido cartilaginoso. Si hablamos de los niños, pues la función de esta metáfisis o en donde se ubican estas placas de crecimiento, pues es el crecimiento longitudinal del hueso en la infancia y en la adolescencia. La diáfisis, que es el cuerpo, pues es una parte alargada, cilíndrica del hueso, que contiene una cavidad medular y se caracteriza por tener un hueso más compacto que un hueso trabecular, ¿cierto? La función básicamente es de soporte y resistencia y palanca para el movimiento. La metáfisis distal y la epífisis distal básicamente tienen las mismas, el mismo componente que la proximal. Ahora, la placa fisiaria es lo que les acabo de hablar en los niños. Es el cartílago que permite el crecimiento longitudinal, ¿cierto? Que está entre la metáfisis y la epífisis. Bien. Ahora, entrándonos en el tema propio de las fracturas, el concepto de fractura es una pérdida de continuidad del hueso, que puede ser total, puede ser parcial, y que va a ocurrir cuando las fuerzas aplicadas van a superar la resistencia mecánica del hueso. ¿Cómo se clasifican estas fracturas? Pues va a tener múltiples clasificaciones. Hay que tener en cuenta que en los adultos la clasificación, digamos que varía un poco con los niños. Entonces, la clasificación inicial, pues vamos a tenerla según su localización anatómica. Pues ya vimos cómo se conforman, por ejemplo, los huesos largos. Vamos a tener en cuenta que las fracturas se pueden dar en un tercio proximal, en un tercio medio o en un tercio distal, también llamado o también se puede describir como metáfisis, diáfisis o epífisis. La otra clasificación va según la línea de fractura. Entonces vamos a tener múltiples trazos fracturarios. Podemos tener fracturas transversas, que son fracturas lineales, como se observan acá. Tenemos fracturas oblicuas, que son fracturas, digamos, como anguladas. Tienen el fragmento un ángulo. Tenemos fracturas espiroideas, que generalmente son fracturas ocasionadas por torsión, ¿sí? Que se notan, de pronto aquí en la imagen no se ve eh, como tan característico como se ve en la radiografía, que la vamos a ver más adelante, pero ya tiene un trazo un poco más como en forma de S, por ejemplo. Las fracturas conminutas son fracturas en varios fragmentos. Conceptualmente hablando, son las fracturas que tienen más de dos fragmentos fracturarios. Esa es la definición de la fractura conminuta. La fractura segmentaria son fracturas en las cuales, miren, por ejemplo aquí, digamos, tiene tres fragmentos, digamos como una fractura conminuta, pero genera un fragmento en la porción, digamos, como entre las dos porciones fracturarias grandes. La fractura en mariposa es este fragmento fracturario pequeño que se encuentra en un extremo en una característica triangular, pero que lo continúa hacia la porción medial, por decirlo de alguna manera, con un trazo transverso. Y la fractura impactada, que principalmente se da sobre el cuello del fémur, principalmente sobre los huesos largos que tienen cuello, ¿sí? Que son fragmentos que se dan casi por aplastamiento. Hablando de la clasificación de las fracturas, pues hay otra clasificación y es las fracturas que se encuentran alineadas, fracturas anguladas que forman un fragmento, un ángulo entre el fragmento 1 y fragmento 2. Las aposiciones parciales es un desplazamiento hacia lateral o hacia medial de uno de los fragmentos fracturarios. Las fracturas desplazadas con aposición en bayoneta son esas fracturas que, a pesar de que se desplazan en lateral o en medial, tras de eso se cabalgan, o sea, se montan por encima de la otra. Y las fracturas divergentes son esas fracturas que tienen un desplazamiento hacia proximal o hacia distal, ¿sí? Que crean un espacio muy grande. Hablando
de la clasificación según la estabilidad tenemos fracturas inestables y fracturas estables. Básicamente las fracturas inestables son las que tienden a desplazarse cuando nosotros hacemos la alineación o la reducción. Las estables son las que no se desplazan después de una reducción o de una alineación ósea. Según su asociación con los tejidos blandos, entonces podemos tener fracturas cerradas o fracturas abiertas. Las fracturas cerradas son las que la piel circundante permanece intacta y las fracturas abiertas son las fracturas en las que la piel circundante se ha roto. Tenemos fracturas con complicación, son las fracturas bien, digamos, compuestas, que pueden llegar a tener lesiones neurovasculares, viscerales, ligamentosas o inclusive musculares. ¿Sí? Las fracturas intraarticulares son fracturas inestables, por ejemplo, hacen parte sí o sí de las fracturas con complicación. Dentro de las otras clasificaciones tenemos según el mecanismo de trauma. Entonces tenemos por trauma directo o por trauma indirecto. Por trauma directo son las fracturas que ocurren en el mismo lugar donde se dio el trauma. Las indirectas son fracturas que se dan a distancia de donde ocurrió el trauma, generalmente por fuerza transmitidas por torsión, es decir, pacientes que hacen un giro inesperado y generan fracturas oblicuas, por ejemplo. ¿Sí? No hubo una contusión directamente en el lugar donde se fracturó, sino que hubo un movimiento alejado del trazo de la fractura, pero que generó en cierto lugar un fragmento fracturario por algo externo al hueso. Las fracturas por abulsión, por flexión o por compresión también son fracturas relacionadas al componente indirecto. Ahora, hay un aspecto, un concepto en la clasificación que es muy discutido con relación a las fracturas de alta energía, de moderada energía y de baja energía. Es muy discutido porque claramente este componente es muy subjetivo. ¿Sí? Hablar de alta energía o baja energía pues seguramente puede ser diferente en el adulto mayor que en el adolescente. Sin embargo, pues algunos libros o algunas literaturas pues lo incluyen. La alta energía hace referencia a traumas muy severos como accidentes de tránsito, caídas desde escaleras, pisos altos o todo lo que corresponde a lo mayor de la propia altura. Las cargas, perdón, los traumas de moderada energía aplica principalmente en pacientes con huesos sanos y son, digamos, las cargas o los traumas, perdón, que ocurren dentro de las caídas desde su propia altura. Las de baja energía son los traumas leves, que pueden ser también desde su propia altura, pero digamos que principalmente se da en pacientes con huesos patológicos, como por ejemplo osteoporosis. Bien, en los niños hay una variante, es que vamos a clasificar las fracturas según unas clasificaciones, según unas escalas, también unas clasificaciones que ya vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva. Sin embargo, se mantiene la localización anatómica. ¿Qué quiero mencionar aquí? Es que las metafisiarias son las más frecuentes. Ocurren casi en el 45% de los casos. ¿Cuáles siguen las diafisiarias? Ocurren en el 35% de los casos. Las fisiarias, que son en toda la placa de crecimiento, ocurren entre el 15 al 20% y las epifisiarias son muy poco frecuentes, ocurren en menos del 5%. Ahora, según el tipo de fractura, nosotros vamos a encontrar algo muy importante. Las fracturas características del hueso inmaduro. Vamos a encontrar fracturas ocultas, en rodete, incurvaciones traumáticas, fracturas en tallo verde, fracturas de abulsión de núcleos de osificación, fracturas en el cartílago de crecimiento, que son las fisiarias, que ya vamos a ver una a una. Las fracturas infantiles, digamos que pueden llegar a ser igual que en el adulto, hablando de la clasificación de si la fractura es completa o parcial y si la fractura es abierta o cerrada. Eso sí lo mantenemos igual. Bien, entonces dentro de los tipos de fracturas infantiles le acabo de mencionar, esta es la fisis, ese es el cartílago de crecimiento, mejor dicho, y esto lo vamos a tener en cuenta porque hay una fractura bien importante en esta lesión. Ahora, podemos tener fracturas infantiles, fracturas tipo incurvación plástica, que no hay un fragmento fracturario, pero sí hay una pérdida de la congruencia del hueso por una deformidad causada por una carga que no logró sobrepasar la resistencia o el umbral de resistencia en el cual puede generar una fractura ósea.
La otra fractura es la fractura en rodete, que es la que ustedes ven aquí característica. La en tallo verde, que es una fractura que no es completa, que se da y es llamada sin tallo verde porque es como si nosotros partiéramos un tallo, como si nosotros partiéramos una ramita de un árbol. La fractura completa, como pasa en el adulto, que puede ser transversa, oblicua, espiroidea, etc. Y podemos tener la epifisiolisis, que es fracturas que están relacionadas ya con el cartílago de crecimiento, que ya ahorita vamos a ver, eso tiene una clasificación específica. Bien, pues resulta que nosotros podemos tener fracturas ocultas en los niños, ¿sí? Esas fracturas, digamos que son principalmente esfiroideas en la tibia, ¿sí? Son fracturas que no son desplazadas, se producen principalmente en niños menores de 4 años y se da por torsión. Se llaman fracturas ocultas porque normalmente en la radiografía son muy difíciles de ver. ¿Qué es lo importante? Que estas fracturas se producen, digamos, por debajo del periósteo, entonces son fracturas que clínicamente pueden llegar a ser o asintomáticas o pueden tener un dolor muy leve, ¿sí? Sin embargo, se sospechan cuando el niño llega cojeando de manera súbita, ¿sí? Está relacionado con algo que cargaron, con una caída leve, por ejemplo, pero en algunos pacientes pueden llegar a ser asintomáticos, como le digo. Puede tener un riesgo de diagnosticarse tarde cuando se observa callo. Es decir, nosotros vamos a ver una radiografía donde no observamos ningún fragmento fracturario a simple vista. Pero resulta que se le toma un control de radiografía y vamos a encontrar con el tiempo un pequeño abultamiento óseo, que es el callo óseo, y vamos a darnos cuenta que ahí sí había un fragmento fracturario. Pero básicamente el pronóstico es bueno, es conservador, simplemente con inmovilización y ya está. Ahora, la incurvación plástica, que era la que les mencionaba ahora hace dos diapositivas, no es una fractura propiamente dicha. Puede estar asociado a una claramente, puede tener una incurvación más una fractura, sí, pero digamos que lo más frecuente es la incurvación plástica sin fragmento fracturario. ¿De qué se trata esto? Es una curvatura del hueso que por una fuerza ejercida no superó el límite fracturario, como les decía al inicio. El hueso en los niños es muy elástico, ya les decía, ¿listo? Porque la mineralización del niño es mucho menor que en el adulto. El periósteo es más grueso y los canales haversianos, pues mayores, obviamente van a ser mayor, ¿sí? Van a ser, digamos, más abundante que en el adulto. ¿En qué caso se produce esto? Digamos que epidemiológicamente hablando, en el radio y en la fíbula o el hueso peroneo, pues es más frecuente por ser huesos delgados y huesos largos, pues claramente tienen una mayor predisposición. Cuando se asocian a la fractura en la incurvación plástica, pues generalmente encontramos fracturas incompletas como son las del tallo verde del radio, ¿sí? El tratamiento de este es ejerciendo presión en contra de la curvatura, pero a veces pasa que cuando nosotros ejercemos presión, pues el hueso es tan elástico que vuelve otra vez a formar la curvatura y el tratamiento no funciona. En algunos casos, cuando se fracasa este tipo de tratamientos, pues hay que llevar a los niños a quirófano y en algunos casos hay que fracturar el hueso para poder nosotros alinear quirúrgicamente otra vez esta estructura. La fractura en rodete o en caña de bambú es llamado en caña de bambú porque empieza a formar unos fragmentos, digamos empieza a formar, cuando se empieza a consolidar, unos abultamientos pequeñitos como si fuera una caña de bambú. Nosotros hemos visto que el bambú tiene unas pequeñas prominencias que parece incluso como si fuera una columna vertebral, pues así mismo se consolida. Empieza a formar unos pequeños abultamientos sobre la periferia o sobre el hueso cortical. Es una fractura incompleta, generalmente por falla en la zona de la unión entre la metáfisis, ¿sí? Que es la área, digamos que esponjosa, y la diáfisis, que es el área compacta. Ahora, es más frecuente en el radio. La fractura es mucho más frecuente cerca de la muñeca, con mecanismos de caída sobre la palma de la mano, ¿sí? Cuando las personas se caen y se apoyan hacia adelante y caen con la mano en flexión, pues claramente, o en extensión, perdón, claramente pueden llegar a generar esta fractura en rodete. Radiológicamente, lo que les decía, se va a apreciar un engrosamiento similar a un rodete o a una caña de bambú, como ustedes ven aquí en la imagen. Son fracturas que son estables y requieren únicamente yeso durante 3 semanas. Tienen muy buen pronóstico.
La fractura en tallo verde, que es la que les decía, como cuando uno coge un pequeño tallo de un arbolito y lo fractura, normalmente cuando nosotros hacemos esa fuerza, pues el tallo no se rompe por completo. Tiene cierto fragmento que continúa uniéndola. Son fracturas anguladas, sí, son fracturas incompletas en huesos con diáfisis finas, como por ejemplo el antebrazo, la clavícula. Se producen por fuerzas que intentan angular el hueso por mecanismo de flexión o de torsión. Entonces, por ejemplo, la de las clavículas es muy frecuente en los accidentes de tránsito, por ejemplo, cuando hay impacto directamente sobre el hombro. En este caso se rompe el periósteo y la corteza ósea en el lado convexo. Ahora, yo les decía ahorita algo muy importante de las fracturas que se afectan el cartílago de crecimiento. Es importante esta clasificación. Algo que es sumamente importante también es que las fracturas en la placa de crecimiento tienen repercusiones muy negativas. A veces pueden llegar a ocasionar en determinadas fracturas retraso en el crecimiento longitudinal del niño. Entonces se ha creado una clasificación para determinar, digamos, como el grado de severidad de estas fracturas, llamado la clasificación de Salter y Harris, que han clasificado estas fracturas en 5 tipos. La tipo 1, que son las fracturas donde el cartílago de crecimiento y la epífisis se separan en bloque de la metáfisis. Ocupan más o menos del 15.6% de las fracturas relacionadas pues a estos otros tipos de fracturas. La tipo 2, vamos a encontrar un fragmento fracturario aquí por encima del cartílago, como ustedes ven en la imagen, donde la epífisis va a arrastrar un fragmento triangular de la metáfisis. Esta es un poco más frecuente, ocurre en el 59.2% de las fracturas. Y vamos a encontrar una tipo 2, una tipo 3, perdón, una tipo 4, donde cualquiera de esas tres van a requerir manejo quirúrgico en algunos casos. Sin embargo, algunos pacientes pues, pueden verse beneficiados de reducciones cerradas. Bien, íbamos por la tipo 3. La tipo 3 entonces es una fractura que transcurre a través de la epífisis y la fisis y se separa de la metáfisis sin lesionarla. Miren, vamos a encontrar que la fractura está sobre la porción distal a partir de la fisis o el cartílago de crecimiento hacia el extremo distal. Bien, la tipo 4 vamos a encontrar un fragmento triangular como encontramos en la tipo 2, pero es un fragmento triangular completo, que en este tipo 3 pues va a afectar epífisis, fisis y tras de eso va a separar la metáfisis. Además, ¿sí? Son unas fracturas, digamos, menos frecuentes, ocupa el 8.6% hablando epidemiológicamente, pero tiene, digamos que, un grado de complicación un poco mayor. Y la tipo 5, que es algo bien complejo, es una lesión por compresión de la fisis sin fractura. Entonces no vamos a tener ningún fragmento fracturario como en el caso de los anteriores, pero sí vamos a tener una lesión compactada, una lesión, digamos que compresiva sobre el cartílago de crecimiento y tiene un pronóstico bien complejo porque dejan muchas secuelas en cuanto al crecimiento de los niños, lo pueden llegar a retrasar. El tratamiento básicamente es manejar las secuelas de este tipo de fracturas y hacer un control radiográfico, digamos, con el pasar del tiempo. Bien, las fracturas apofisiarias por abulsión en los núcleos de crecimiento hacen parte de las fracturas Salter-Harris tipo 1, ¿sí? Que son fracturas por abulsión. Entonces, cuando hablamos de fracturas por abulsión, hacemos referencia a fracturas que son consecuentes a una tracción tendinosa. Pasa mucho, por ejemplo, en regiones donde se insertan músculos o tendones grandes con porciones óseas pequeñitas. ¿Qué pasa? Que la contracción de un músculo muy fuerte puede llevar a reventar o alar tan fuerte la base de la inserción que la desprende de su, digamos, de su componente óseo total, como ustedes ven en la imagen. Generalmente, digamos que, ¿dónde son más frecuentes? En la tuberosidad isquiática, por ejemplo, por tracción de los isquiotibiales, en la espina ilíaca anterosuperior, por el tensor de la fascia lata, en los trocantes femorales, en la tuberosidad anterior de la tibia, como por ejemplo en el cuádriceps, que también es una fractura muy frecuente. ¿Qué vamos a continuar con la clasificación? No olvidar el resto de las clasificaciones como en el adulto. Continuamos igual según el trazo fracturario, si es transverso o no, según las lesiones con partes blandas, si es abierta o cerrada, y según el mecanismo del trauma, si es directo o indirecto. Bien,
Ahora vamos a hablar de un componente de consolidación que es, digamos, como el componente final de la fractura. Entonces podemos tener consolidaciones indirectas y consolidaciones directas. Las consolidaciones indirectas hacen referencia a toda la fase de cicatrización. Vamos a tener cuatro fases. Una fase 1 llamada fase inflamatoria que va a ocurrir aproximadamente entre 0 a 7 días. Aquí, ¿qué se va a caracterizar? Pues va a generarse una hemorragia en el foco de la fractura, van a migrar células inflamatorias, se van a liberar factores de crecimiento para la reparación y aquí va a haber una clínica característica que es el dolor, el calor y el edema. En la fase 2 ya vamos a tener la formación de un callo blando que es la unión de los fragmentos fracturarios, ¿sí? Se empiezan a formar puentes para tratar de volver a sellar el hueso. Aquí digamos que hay una consolidación un poco rústica, ¿sí? El hematoma se organiza en tejido de granulación, fibroblastos y condroblastos proliferantes, donde van a formar un tejido fibroso, pero es un tejido que todavía no es firme, es blando, que puede llegar a dañarse otra vez si, digamos, no tiene los cuidados necesarios para continuar las fases de cicatrización adecuadas. Como les decía, se crea un puente flexible que va a estabilizar parcialmente la fractura. Aquí todavía no se considera, digamos, pertinente en determinadas fracturas realizar apoyo directo. Esta fase, digamos que dura entre 1 a 3 semanas y esto es variable de cada paciente. Ahora, en la fase 3 vamos a tener una fase de callo duro. Ya aquí hay mucha mayor estabilidad. Ese puente óseo que se forma para poder consolidar el hueso ya es compacto y logra sostener el fragmento que estaba consolidando. Aquí ya se puede apoyar, por ejemplo. El cartílago y el tejido fibroso ya se mineralizan. Los osteoblastos forman hueso trabecular inmaduro y se establece una unión bien rígida, bien compacta. Esto ocurre entre la semana 3 y la semana 8. Y tenemos una fase 4, que es la fase de remodelación ósea, pues finalmente el hueso no queda con ese callo abultado, digamos grandote, el hueso vuelve otra vez a su forma original, ¿sí? A su forma lisa y su forma bien congruente, llamado fase de remodelación ósea. Aquí puede durar desde un mes hasta años, puede llegar a durar según digamos el componente óseo de cada paciente. Aquí hay un hueso inmaduro que se va a reemplazar por hueso laminar bien organizado. Los osteoclastos y los osteoblastos van a remodelar, digamos, todo ese hueso según las cargas mecánicas, ¿no? Y se restablece la forma original ya del hueso, como les decía. Muy bien. La consolidación directa es la unión inicial sin formación de callo. ¿Cómo se da? Se da por un fragmento bien alineado que puede ser cerrado o abierto. Es decir, que esto puede ser simplemente, dada la consolidación, por una alineación del fragmento fracturario, por una reducción que hagamos nosotros con férula, con yeso, etcétera. O que se pueda realizar mediante placas anatómicas o placa ganchos, por ejemplo, en intervenciones quirúrgicas. Aquí, ¿qué va a ocurrir? Algo llamado cicatrización haversiana. Es decir, que hay una consolidación directa del fragmento sin necesidad de formar un callo óseo. Entonces, miren, aquí nosotros, por ejemplo, podemos tener una reducción anatómica cuando, por ejemplo, alineamos la fractura, porque es un fragmento, digamos, transverso, por ejemplo, que puede beneficiarse de solo inmovilización con yeso o con férula o con inmovilizador. Y finalmente se consolida el hueso sin necesidad de formar un gran callo óseo. O la fijación estable, que se da con clavos o que se da con placas o con material de osteosíntesis en general, mediada por tratamiento quirúrgico. Esa es la consolidación directa. Bien, como conclusión, tenemos unas consideraciones básicas de manejo general en las fracturas. ¿En qué casos nosotros podemos considerar tratamiento con yeso, con férula o con inmovilizador? Fracturas que sean estables, fracturas cerradas, que sean incompletas, ¿sí? Como por ejemplo las de tallo verde. En los niños sí o sí pues debemos utilizar yeso porque los niños pues por su naturaleza pueden llegar a ser muy inquietos, se puede aflojar la férula o inclusive pueden quitársela. En huesos pequeños y estables también podemos manejar ese tipo de inmovilización. Ahora, ¿qué pacientes vamos a llevar a manejo quirúrgico? Fracturas inestables o fracturas desplazadas. Estas fracturas posiblemente no van a tener una buena consolidación o van a generar deformidades óseas si simplemente hacemos el manejo conservador. Fracturas abiertas claramente tenemos que llevarlas a quirófano. Fracturas articulares son fracturas inestables por naturaleza y necesitamos restaurar la congruencia por cirugía. Y fracturas con minutas o con compromiso neurovascular. Esas
pacientes no hay que dudarlo, hay que llevarlos a quirófano inmediatamente. Muy bien, esas son todas las consideraciones, digamos que todo el manejo general y la clasificación de las fracturas. Y nos vemos en un próximo video para poder abordar los diferentes tipos de fracturas, fracturas abiertas, etcétera.